estamos teniendo una mesa de análisis de la llave maestra de negocios especial porque estamos festejando el Día del Contador. Un abrazo fuerte y una felicitación a todos aquellos que compartimos esta profesión que en lo personal para mí ha sido gratificante en mi vida, el haber estudiado la carrera de Contaduría Pública. Y tengo de invitados a tres excelentes contadores relevantes en esta materia, que tenemos a Roberto Cabrera, quien es frecuentemente invitado, gente de la casa de aquí, alguien muy importante para nosotros en el Colegio Fiscal de México. Bienvenido y muchas gracias, Roberto, por acompañarnos hoy. Roberto. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y aquí, como siempre, teniendo el honor de estar con ustedes. Muchas gracias, Roberto. Tenemos también a Juan de Dios Barba, también frecuente analista, que nos das tu experiencia, tu punto de vista, y alguien reconocido en la parte de Coparmex, presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo de ella. Gracias, Juan de Dios, por acompañarnos en este día tan conmemorativo. Muchísimas gracias, Iván. Un saludo a todos, una felicitación a todos los colegas y con el gusto de compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias. Y a Juan Enzástiga, quien ha sido pues, casi de todo allá en la bella Pachuca, ¿no, Juan? Presidente del Colegio de Contadores, jefe regional de zona. No sé, para qué hacemos todo una de tu trayectoria, pero muchas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, Iván, por la invitación y con mucho gusto de compartir aquí con los compañeros y colegas y amigos de esta muy bella y honorable profesión que tenemos el gusto de profesar. Gracias, Juan. Y pues nos arrancamos, Juan, contigo ya que estamos aquí. ¿Cómo ves la profesión del contador público? Esos años donde se decía, uy, todos estudian para contador y las universidades están saturadas de contadores. ¿Cuál es tu apreciación hoy día? Bueno, sí es cierto lo que tú dices, Iván. Era muy cierto que las universidades, por lo general, y sobre todo las públicas, tenían mucha disponibilidad de esta carrera. Lamentablemente no hemos sido lo suficientemente capaces de prorrogarla y en muchos lados, se está disminuyendo la matrícula de nuestra carrera, aun cuando los colegios de profesionistas, como es en el caso de nosotros que somos afiliados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos, no hemos tenido la capacidad de difundir, de ver todas las virtudes que tiene nuestra carrera, y sí, por supuesto que ha disminuido mucho. Si vemos todo lo que en mis épocas hablábamos de que hasta en un grupo en la universidad teníamos hasta 60 alumnos, hoy no tenemos más de 20, 25 alumnos, ¿no? Entonces esta carrera ha disminuido, al menos en nuestra región, en cuanto a la participación de la gente, y a buscar otras áreas, a lo mejor más de las tecnologías, las TIC, las tecnologías de la información, que ahora son lo que tenemos de moda, mas sin embargo nuestra carrera es indispensable, ¿no? Desde el punto de vista que se quiera ver, desde el punto de vista empresarial, como aquí tenemos un representante de Coparmex, colega y representante, que maneja un sindicato de patrones, donde se tiene una actividad muy amplia y muy reconocida la labor que está realizando Coparmex en estos temas. Más sin embargo, pues tenemos áreas que no estamos utilizando, ¿no? Que no se está participando activamente, donde no se ha permeado en la incorporación de los jóvenes a los colegios de profesionistas para que la profesión tenga mayor reconocimiento, para que aprendan a lo que es nuestra carrera y sobre todo la carrera colegiada, donde tenemos un desarrollo profesional continuo para mejora. Es cierto, hay como mucha participación, como decíamos antes, ahora es un poco menos, sin embargo, con estos tiempos y estas situaciones, la carrera del contador es algo sumamente importante, fundamental, no solo en el cálculo de los impuestos para los recursos que genera la federación, sino en todas las actividades, como podemos ver los contadores, actualmente participamos en muchas cosas, tenemos un amplio bagaje para desarrollo profesional. En su caso, de su servidor, he sido comisionado de transparencia del Instituto de aquí del Estado, hasta el 30 de enero presidí el Sistema Estatal Anticorrupción de mi Estado. Entonces,
tenemos un amplio campo de acción los contadores, no solo el empresarial, sino el gubernamental, sino el fiscal, toda una serie de actividades que nos permiten un desarrollo profesional más amplio y mayor campo de acción que no tienen otras profesiones. Tenemos un margen muy amplio que nos permite desarrollarnos ampliamente. Por el momento sería mi participación, Iván. Gracias. Gracias. Roberto, tú también muy metido en la parte académica de la docencia, ¿has visto también, sientes esta disminución y a qué se deberá? Pues no la he sentido tanto en la EBC, por ejemplo, sí, sigue habiendo una interesante matrícula. Sin embargo, coincido con Juan en que la necesidad es muy grande, ¿no? O sea, la industria de la construcción requiere ingenieros, arquitectos y contadores, ¿no? La industria automotriz necesita ingenieros automotrices y contadores. Los bancos necesitan financieros y contadores. Entonces, en todas las industrias, en todos los sectores, como atinadamente lo mencionó Juan, en el sector público, en el sector privado, en las no lucrativas, o sea, no hay un sector que se escape. La realidad es que sí ha habido un desdén por la profesión y tal vez en parte eso se debe como la falta de interés de las nuevas generaciones. Tristemente, un poco de este desdén se lo debemos a las autoridades, ¿no? En regímenes pasados hubo quien se atrevió a decir que ya no se necesitaban contadores. Sí. A tiempos más recientes alguien dijo que los contadores y los abogados eran los traidores a la patria porque ayudaban a las grandes multinacionales. Entonces, yo creo que ha habido un mal entendimiento de la labor del contador, el potencial que tiene la carrera de volvernos coaching de empresarios a todos los niveles, tanto en las empresas de grandes contribuyentes como en las pymes. Y como también lo mencionaba Juan, ¿no? O sea, todas las áreas de subespecialización. El contador per se ya es un especialista, pero tenemos el área financiera, el área fiscal, el área de costos, en fin, hay como auditoría que también requiere un alto grado de especialización. Y pues en cuanto a lo que es coach de negocios, ¿no? Entonces sí habría que hacer un mayor esfuerzo de parte de los colegios de difundir la importancia que tiene el contador público, captar membresía de estudiantes. Además, pues, somos la profesión la profesión mejor organizada del mundo. O sea, no en México, en el mundo somos la profesión mejor organizada y además hablamos un idioma universal. O sea, no es, por ejemplo, si tú le preguntas a un licenciado en administración de empresas qué es el proceso administrativo, pues te contestaría, pues de acuerdo a quién, a Taylor, a Fayola y Chicago, de acuerdo a quién. Sin embargo, nuestra normatividad es universal. O sea, nosotros tenemos que regirnos por las normas de información financiera. En el caso de la mexicana, ha hecho una convergencia con la internacional y también nos parecemos mucho a la US GAAP, ¿no? Entonces, tenemos mucho potencial en muchos aspectos y es, creo, los colegios los que tienen que hacer esa labor de difusión. Sí, yo creo que también un poquito de mala difusión de nosotros, bueno, no de nosotros, sino en general en la sociedad, de que son arrastralápiz, ¿no? Y de ahí también la desmotivación de mucha gente, de muchos chavos de quererle estudiar. Juan de Dios, ¿cuál es tu perspectiva de la carrera en este momento, la posición actual? Bueno, mira, yo después de tantos años de titulados de 1988, me sigo sintiendo orgulloso y creyendo en mi profesión. Creo que Juan Ezástiga y Roberto acaban de decir algunas de las bondades que tiene esta profesión. Desde mi punto de vista, sí hubo un ciclo hace algunos años en donde la carrera estaba sobresaturada. Sí, junto con otras carreras como podría ser licenciado en Derecho, licenciado en Administración, que había demasiados.
Creo que ahorita a lo mejor se están asentando un poco las aguas. Creo que sigue existiendo una demanda muy importante por nuestra profesión, pero creo también que los contadores y las organizaciones que agrupan a los contadores, a los cuales también pertenezco, se han quedado cortas en motivar a la membresía, en motivar a los contadores para que salgamos del escritorio y tengamos una mayor visibilidad y participación en otro tipo de funciones, no nada más la parte contable y fiscal y de auditoría. Hay muchos problemas en el país en este momento y hay muchos grupos, diría yo particularmente los abogados, que todos los días están opinando acerca de lo que está sucediendo en el país. Pero vienen reformas al marco fiscal y hay la participación técnica por parte de los organismos gremiales que agrupan a los contadores, pero no hay una participación política. Creo que ahí nos hemos quedado muy, muy cortos en ese tema y en muchos otros más. Por algo dicen que los contadores estamos en nuestro escritorio y sacamos nuestro trabajo y atendemos a nuestros clientes, pero creo que es muy importante ampliar la visión y tener una participación pública mucho más efectiva, mucho más amplia como profesión de los grandes temas nacionales. Eso nos daría una visibilidad como profesión, como gremio, que no tenemos al día de hoy y que algunos otros sí lo están teniendo. Creo que ahí es donde nos estamos quedando cortos. Creo que la profesión es una de las mejores profesiones que hay por la calidad técnica, por la organización internacional, por la dependencia que todo proyecto económico o social requiere de nosotros para poder llevarse a cabo. Aunque haya sistemas, aunque haya declaraciones, aunque haya incluso manifestaciones por parte del propio presidente de la República que dice que ya no se van a necesitar a los contadores, yo estoy convencido que siempre se necesitará un buen contador como un buen profesionista en otras áreas. Ahí dejaría mi primera participación. Y te pregunto, Juan, aprovechando que te tenemos ahorita participando, creo que también el contador es aquel que puede tener o puede entender mejor el lenguaje de un emprendedor, ¿no? Sabemos costos, sabemos finanzas, sabemos la propia contabilidad, tenemos algo de tronco común de derecho, de economía, de actuaría, etcétera, etcétera, ¿no? Así es, somos emprendedores por naturaleza, somos asesores de empresarios, somos asesores de proyectos, aunque sean de carácter social o inclusive gubernamental. El ejemplo que acabas de poner con relación a los abogados es mucho más sencillo en lo general para un contador entender las leyes que para un abogado entender las cuestiones numéricas o fiscales. Es correcto, Juan de Dios. Gracias. Juan Enzástiga. Ahorita tocó algo, Juan de Dios, en el tema tecnológico. Creo que esto es una de las perspectivas que hoy se tiene, ¿no? Y mal visto porque el contador era visto pues catalogado como el que calcula impuestos, el que sabe de impuestos, ¿no? Pero es una gama más amplia porque creo que esta parte de tecnología que tiene hoy el SAT es lo que terminará siendo, ¿no? Una calculadora automatizada. Totalmente de acuerdo. Antes de contestar tu pregunta, igual sí quisiera aterrizar un poco algo que comentó Juan de Dios, que la verdad sí me parece muy bien. Creo que sí es cierto que en la profesión contable nos hace falta participar activamente en cuestiones decisivas de nuestro país, como son las cuestiones políticas que bien comenta Juan de Dios, que no hay mucha participación. Yo te puedo comentar que en el Congreso de mi estado, el año pasado, había, bueno, en la legislatura anterior había 8 contadores, hoy no hay ninguno. Y sí podemos ver que hay cuestiones a nivel nacional y local en que la participación de los ciudadanos, de los contadores en actividades, es muy relevante. Te puedo comentar, por ejemplo, hasta el 8 de febrero, Rosa María Cruz Lesnos, presidenta del Colegio de México de Contadores, era la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, una contadora. En el Comité de Participación Ciudadana de aquí de mi entidad éramos 3 contadores de los 5 que integrábamos el comité. Entonces, hay una serie de actividades en las que estamos dejando de pasar y intervenir los contadores, donde podríamos llevar a efecto grandes trabajos. ¿Cómo podemos tener una comisión de Hacienda dentro de los congresos, tanto locales como federales, si no participan activamente contadores? O sea,
basados todos en asesores y también en eso. Perdón por esa aclaración nada más y No, adelante, adelante. me remonto a lo que pregunta. El futuro del proceso, al igual que Juan de Dios, yo soy egresado todavía un poquito más atrás. Yo egresé el 85 de la universidad, entonces me tocó vivir la transición desde las máquinas de contabilidad, que eran unas maquinotas que metíamos unas tarjetas, al proceso actual de las tecnologías modernas, ¿no? Recuerdo que en la universidad, pues, hacíamos prácticas en Fortran, en BASIC, en tarjetas perforadas, con unas computadoras gigantescas que eran toda una habitación, ¿no? Entonces, ahora las tecnologías nos permiten, estos que traemos tienen más tecnología que la Apolo 11, ¿no? Entonces, la evolución de nuestros procesos contables ha sido muy importante, muy avanzada, que nos han permitido un desarrollo profesional más completo, dejar de ser los prestadores de servicios de cálculo de impuestos a ser una herramienta indispensable a base de las tecnologías de información, de interpretación de estados financieros, para dar a nuestras empresas una solvencia económica y puedan tomar decisiones importantes para el accionar de las empresas. Entonces, estas tecnologías de la información han venido a ayudarnos al proceso contable para poder brindar mejores servicios de mayor calidad que permitan a nuestras empresas desarrollarse plenamente. Y no solo eso, también, por ejemplo, los que dictaminamos, pues tenemos un área más completa para la auditoría, tanto yo audito para efectos fiscales y gubernamentales. Estas tecnologías de la información nos permiten hacer mejor las cosas, mejor y un amplio bagaje que nos permite tener más empresas y apoyar mejor a nuestras empresas. No entro en el tema de la pandemia en este caso, porque pues ahorita lo comentaremos, pero sí, esto sí me es importante comentar, es que las tecnologías de la información nos han permitido dar un desarrollo considerado, como decía Roberto, somos la profesión colegiada más importante de México, la más importante de México, porque nuestras instituciones, el IMSP, son los que agrupan la mayor cantidad de profesionistas en el país, la mayor. O sea, a lo mejor puede haber más abogados, no lo sé, pero nosotros como profesión somos la profesión organizada más completa del país, más completa, con más de 100 años en el ejercicio de una profesión organizada. Entonces, pues tenemos que llevar esto de una manera más gratificante y participativa hacia la ciudadanía, como decía Juan de Dios. Tenemos que acercarnos más a las diferentes actividades ciudadanas, no solo a la empresa, sino a la gente, a la sociedad, tener una comunicación más abierta, y habrá canales que esto de las tecnologías nos permite hacer esta reunión. Esta tecnología nos permite estar platicando diferentes personas en diferentes lugares y poder estar charlando y emitiendo opiniones, que esto nos puede ayudar en muchas cosas. Muchas gracias, Iván. Gracias, Juan. Roberto, creo que he comentado esto en otras mesas de análisis. El mundo cambia en lo superficial, pero no en lo esencial. Podremos ver que, claro, a lo mejor tú y yo somos del smartphone para acá, porque Juan es de las computadoras de cuarto completo, ¿no? De los que hablaba. No es cierto, Juan, es una broma, pero creo que ha cambiado y ha migrado así, ¿no? Pero seguimos siendo la parte fundamental del análisis. Sí, en cuanto a análisis tienes razón. En lo que no te concedo la razón es que yo soy del iPhone para acá. Gano el concurso, yo estudié con Luca Pacioli, soy generación 79-83 de la ESCA, así que ocupé el primer lugar en antigüedad. Sí, ya. Me tocó vivir la transición, en efecto. Tocas un tema muy atinado, ¿no? Porque no es posible hoy en día entender la contaduría sin entender la automatización. Los ERPs hoy ocupan un lugar predominante en la parte contable, y entender el comportamiento de los ERPs puede llegar a ser, especialmente para mi generación, puede llegar a ser algo complejo. Se requiere estudio, se requiere, pues, mantenerte innovado, ¿no? Pero
sí coincido contigo en el sentido de que el hecho de haber vivido esa parte de las tarjetas que se imprimían con un golpe, las tarjetas perforadas, las cintas magnéticas, entender todo el proceso, hoy nos permite ser a esa generación en especial mucho más analíticos. Yo veo a los jóvenes que se pierden en el análisis, se pierden en el mundo de los datos y pierden esa finura, ¿no? Entonces, tocas un tema esencial de la contaduría pública. El contador tiene que ser analítico. Esta es una parte fundamental. Y analítico no nada más de datos, cargos y abonos, analítico incluso del comportamiento de los procesos, del comportamiento corporativo de los negocios, del comportamiento del empresario. O sea, este análisis va a determinar pues hacia dónde puedes guiar a ese empresario. Si el empresario, por ejemplo, es muy robusto en la dirección de personal, pues entonces tienes que ver en dónde lo puedes auxiliar. Probablemente haya áreas de oportunidad. Pero si el empresario, por el contrario, es muy robusto en el social publicity, en el marketing, pero es poco directivo el personal, pues entonces encaminas tu coaching hacia ese lado. Y todo esto viene pues de lo que tú estás comentando, del análisis, no nada más el análisis de los datos, el análisis del comportamiento corporativo de los negocios, ¿no? Sí, claro, Entonces porque al sí, traer, esa parte es elemental. sí, sí, Roberto, perdón, Perdón. porque claro, al traer la capacidad de analizar los números a las empresas, creo que en general tenemos una capacidad de análisis más amplia, ¿no? Sin duda, por encima de muchas otras carreras. No menciono carreras para que no parezca como una guerra de profesiones, ¿no? Pero sí, superamos en mucho a otras profesiones que a veces no, ni siquiera una lectura elemental de un estado financiero alcanzan a comprender, ¿no? Claro, es Entonces, correcto, sí. Roberto. Gracias. Juan de Dios, ¿cómo vemos el encarar estas nuevas generaciones con lo que decía Roberto, donde ya pueden ver en una hora 60 tutoriales de 1 minuto en el TikTok, y tienen una capacidad de análisis, híjole, más corta? ¿Cómo podemos decirles que, bueno, que después de esta pandemia necesitamos a estos chavos que se motiven para estudiar esta carrera? Yo creo, compañeros, que es compartir con nuestros alumnos, compartir con la gente nuestras propias experiencias. Creo que todos recordamos algún gran maestro, algún gran maestra en la facultad y siempre nos hacemos referencia a esos maestros que nos inculcaron con el ejemplo, con sus experiencias, que nos motivaron. Y creo que ahí está. Difícilmente un tutorial que es genérico va a generar la motivación en lo individual para la persona. Pero yo sigo dando clases, doy clases ahora para abogados en temas de cultura empresarial y obviamente hay muchos aspectos que tienen que ver con la contaduría y veo cómo se ilusionan cuando les platico anécdotas de lo que hemos hecho en los negocios con la información que se genera derivada de la contabilidad, cómo la información que generamos como contadores sirve para tomar decisiones y cómo a través de esas técnicas que aprendimos, ese conjunto de técnicas y procedimientos para hacer el registro de las operaciones, posteriormente los procedimientos de auditoría y todos los conocimientos que van inherentes, cómo nos sirve para crear un modelo de funcionamiento de una empresa, de un proyecto, incluso de un gobierno. Y el utilizar todos estos conocimientos hace que hagamos de nuestra profesión un arte. Y eso no todas las profesiones tienen la posibilidad de hacerlo. A aquellos que a veces critican y dicen que la contaduría es algo muy árido, o que es algo muy cuadrado, o que es algo muy cerrado, les podemos demostrar con N cantidad de ejemplos que tiene una enorme y requiere de una enorme creatividad para que dentro del marco de la ley, dentro del marco de todos los estándares a los que estamos sujetos, poder adecuar las mejores soluciones a los proyectos que se nos están presentando.
y veo cómo en los alumnos se logra permear esa inquietud y algunos de ellos muestran inclusive el interés por tener un conocimiento más profundo de nuestra profesión. Creo que depende de nosotros, de nuestra experiencia, de nuestras anécdotas y de nuestra capacidad de influir en los jóvenes, depende mucho todo esto. Gracias, Juan de Dios. Juan, ¿es una carrera mal remunerada? Si me preguntas a mí, te diría que en términos generales todas las carreras profesionales en este momento están mal remuneradas. El trabajo profesional en lo general es poco reconocido y poco valorado. Y tiene que ver con cuestiones de la economía en general y la situación que atraviesa nuestro país. Pero también te puedo decir que en esta profesión y en muchas más, el que es bueno siempre tendrá buenos ingresos, siempre tendrá buen nivel y siempre tendrá reconocimiento. Creo que aquí hay que insistir en los jóvenes, hay que insistir en los estudiantes que el mejor siempre se abrirá camino en la peor de las circunstancias. Al contrario, hay que sacar lo mejor posible de la peor de las circunstancias. Y hay gente que es extremadamente exitosa en nuestra profesión, perfectamente bien pagada, y tenemos a muchos contadores en altos niveles de diferentes organizaciones, no solo nacionales, sino internacionales o transnacionales. Y esto es una demostración de que sí se puede. Si nos vamos a quedar, y yo les digo a los muchachos en las primeras clases, hoy estamos en competencia, pero no competimos con el egresado de la Universidad de Junto, ni con el egresado de Guadalajara o de Monterrey, competimos con egresados de todo el mundo. Y por lo tanto, si queremos tener éxito, tenemos que tener como profesionistas nuestra propia ventaja competitiva y hacer valer esa ventaja competitiva. Y si la demostramos y la sostenemos en el tiempo, como profesionistas vamos a ser exitosos, vamos a vivir bien y vamos a destacar de entre los demás. Gracias, Juan de Dios. Me voy contigo, Juan Saastiga. ¿Ves todavía que sea una carrera que tenga una gran oferta de empleo? Mira, como dijo Roberto, Iván, esta carrera siempre tenemos empleo. Yo recuerdo que uno de mis maestros me decía, en esta carrera nunca te va a faltar trabajo. Y estando todos en la universidad, todos ya trabajábamos, los compañeros de grupo, todos. Nadie nos faltaba empleo, todos teníamos empleo. Y como dijo bien Roberto, en todas las áreas, en la área que tú escojas, siempre necesitan un contador. Si bien es cierto que las remuneraciones han cambiado y sobre todo en base a estos tiempos de pandemia, porque dependiendo de los giros, tiene razón Juan de Dios, las personas capaces siempre van a tener empleo, siempre van a tener buenas remuneraciones, más sin embargo hay que considerar que si hablamos, por ejemplo, de la industria restaurantera, el 35% de la industria restaurantera está quebrada. O sea, ya no se va, ya desapareció. Si vemos los cines, Cinemex está negociando con sus acreedores bancarios y todo porque la pandemia ha acabado con ellos. Si nos vamos a gimnasios, si nos vamos a cada una de las áreas, esta pandemia ha generado una crisis económica, yo creo que de las más importantes que hemos vivido, tú, Roberto, creo que somos un poquito más antiguos a las épocas, sí nos tocó algunas crisis del 82, 86, 94, este tipo de crisis económicas jamás habíamos vivido una como esta. Las empresas han tenido que cerrar, las empresas han tenido que dejar oficinas. Si vamos a Santa Fe y si vamos a áreas, vemos todos los edificios vacíos. Vacíos. Porque ya no fue capaces los negocios de generar los recursos para mantener esas instalaciones. Entonces, sí, esta época de pandemia ha sido crítica para el país. Mas, sin embargo, el contador siempre ha sido indispensable. ¿Quién tomó la decisión? ¿Quién orientó a la empresa para poder decidir que esto era viable o no era viable? Pues los contadores somos los que estamos asesorando, los que le estamos diciendo cómo pueden manejar la situación que les permita soportar la pandemia. También tenemos una ventaja competitiva en el interior de nuestro propio gremio. Y más los que somos contadores independientes,
Afortunadamente yo tengo la suerte de tener clientes desde hace 30 años que hasta la fecha siguen siendo mis clientes. Como dice Juan de Dios, por tu trabajo demuestra la calidad, y cuando tú trabajas para iniciativa privada, si no das resultados, adiós, o sea, no te van a estar solapando ni te van a estar cosas. Claro. Afortunadamente, muchas de las empresas han tenido que disminuir sus erogaciones. Muchas de las empresas han tenido que negociar, incluso con los propios contadores, bajar los honorarios temporalmente en lo que esta situación se regulariza. Como comentaba, es la crisis económica más grande que ha vivido nuestro país en los últimos años, o al menos de la que nosotros hayamos vivido. Entonces, esta pandemia sí ha traído una crisis económica muy importante, mucha pérdida de empleos, mucha pérdida de trabajo, mucha pérdida de fuentes, mas sin embargo el gobierno se ha obligado a los contadores a que sigamos trabajando. ¿Por qué? Porque necesitan recursos, necesitan impuestos, necesitan todo. Yo, desafortunadamente, la profesión contable sigue existiendo, sigue subsistiendo, nos permite vivir decorosamente a todos los. Gracias, Juan, es correcto. Afortunadamente escogimos una profesión que sí tiene un caso, ¿no? Tenemos especialidades gubernamentales, fiscales, auditoría, tenemos una serie de actividades que nos permiten un desarrollo profesional mucho más completo que cualquier otra profesión, para no mencionar ninguna. Así que yo considero que nuestra profesión es bastante generosa y nos permite vivir dignamente en estos tiempos aún de crisis. Gracias. Muchas gracias, Juan. Es correcto, muchas gracias por estos conceptos que nos estás dando aquí en la mesa. Roberto, platicaba hace un momento con algunos emprendedores de que el reto nuevo o el reto que tenemos es que las pymes familiares se profesionalicen, porque se pondrán con mayores requisitos, créditos, clientes, proveedores, la propia legislación, las reformas que han existido. ¿Tú crees que una persona que puede ayudar a esta profesionalización de las empresas sea el contador público o sea el contador? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. O sea, el que puede hacer ese coaching and training, no sé, entrenamiento y seguimiento de asesoramiento, pues es el contador, porque si bien tenemos una expertise en la parte contable, dominamos muchas otras áreas. Como tú lo comentaste, tenemos un bagaje legal, tenemos la parte financiera, conocemos economía, y todo esto nos permite ir acompañando al empresario en esa educación, en esa cultura empresarial, ¿no? Que si ellos, pues, seguramente hay muy buenas escuelas de negocios que pueden darles esa capacitación, como un IPADE, por ejemplo, pero, pues, ¿a qué costo, no? O sea, ¿cuánto cuesta un diplomado o un curso en el IPADE? Y si esto lo llevan a la práctica con un contador que los va llevando de la mano en una mejora continua de las áreas y sobre todo en una vigilancia del área sustantiva, que es la fiscal y la contable, creo que somos la profesión que más valor puede aportar en el entrenamiento de empresarios profesionales, ¿no? Que no se queden como en la vieja guardia, que dominaban su operación y descuidaban muchas otras áreas, y esto limitaba a las pymes en su crecimiento. El hecho que el empresario tenga esa capacitación lo adiestra para crecer, para que su empresa crezca e incluso para diversificar sus negocios, ¿no? Claro. Quisiera abordar un poco del tema anterior, recomendando un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Sálvese quien pueda, en el sentido de que, o sea, sí puede llegar a volverse una profesión mal pagada si nos quedamos nada más en el subempleo de la talacha, ¿no? O sea, Sí. nada más las pólizas, el registro, la conciliación bancaria. Lo que tiene que hacer el contador público, de acuerdo a este libro de Andrés Oppenheimer, es adiestrarse en el manejo de las tecnologías, que va muy de la mano con la contaduría pública, además. Sí. Entonces, es ahí donde los jóvenes tienen una súper oportunidad
si aprenden a combinar estos dos factores, el expertise contable financiero junto con el manejo de las tecnologías. No, pues ahí, eso ahí sí creo que no se convertirá en una profesión mal pagada, por el contrario, se va a mantener en la vanguardia, pero va a depender de cada quien. Gracias, Roberto. Te me adelantaste porque creo que esto sería un buen consejo, ¿no? Pero te pregunto, ¿algún mensaje adicional que les quieras dar tanto a los contadores que están por estudiar, que están estudiando, como a los que ya trabajan, a los de experiencia mediana, a los de gran experiencia? ¿Qué les podemos comentar? ¿Qué podemos compartir con ellos como mensaje final, Roberto? Bueno, esto que voy a comentar no es inédito, creo que lo he oído de muchas personas. Yo no trabajo, me divierto, porque amo lo que hago, me gusta mucho, me apasiona y realmente yo puedo hablar muy bien de la profesión porque veo que tiene muchos campos de acción y pues sí, valdría la pena analizar la importancia de hacer una subespecialidad, o sea, ya tenemos una expertise, como lo comento, pero habría que analizar qué me gusta más, la parte administrativa, la financiera, los costos, la auditoría, lo fiscal. Creo que tenemos una gama muy extensa de podernos subespecializar y también pues tener mayores nichos de oportunidad. Entonces, yo soy un apasionado de esta carrera y la verdad, a cualquiera que me preguntara le diría si escoge esta profesión, porque pues tienes muchas vertientes, ¿no? Y solo diría que no es la contabilidad. La contabilidad no son matemáticas. Eso es con lo que quisiera que se quedaran en la mente. Contabilidad no son matemáticas. O sea, es mucho más que números, ¿no? Porque eso es lo que asusta, ¿no? Muchas veces. Pero es Sí, correcto. así es. Gracias, Roberto, por tu participación, tus comentarios. De verdad, mi reconocimiento para ti como contador. Tenemos muchos años de compartir la parte académica de docencia y te agradezco nuevamente tu participación en este día para el contador y en esta mesa de la llave maestra de negocios. Muchas gracias, Roberto, y un fuerte abrazo como colega de la profesión. Juan Enzástiga, ¿qué mensaje les podemos dar a toda esta serie de generaciones de contadores con las que hoy convivimos, desde los que quieren estudiar hasta los que tienen mucha experiencia, muchos años ya viviéndola? ¿Qué les podemos compartir? Bueno, primero que nada, un fuerte abrazo a todos, desearles un 25 de mayo, Día del Contador, que lo celebren estruendosamente, con mucho éxito, con mucha salud, en estos tiempos de pandemia, mucha salud. Es importante algo que mencionó Roberto. En la vida todo hay que hacerlo con pasión. Si no le pones pasión a lo que haces, no lo vas a hacer bien. Lo que tú hagas, de la profesión que hagas, la actividad que hagas, todo hay que hacerlo con pasión, con entrega, con muchas ganas de hacer las cosas bien siempre. Y la pasión nos lleva a dedicarnos y a no sentir lo que estás haciendo. No sé si les pase, pero cuando estamos trabajando, en cuenta nos damos en lo que estamos, porque estamos ensimismados, pues no darle sugerencias de recomendaciones de nuestros estudiantes, porque no somos expertos en ese tema, sino decirles que esto es una carrera muy generosa, muy generosa. A la mayoría de nosotros nos permitió trabajar y estudiar para llegar a ser profesionista de esto, y Dios nos prepara desde estudiantes para un desarrollo profesional, que es una de muchas áreas del quehacer público, del quehacer privado, que tiene muchas expectativas comprometidas con lo que hacemos. Siempre y cuando seamos gente dedicada, profesional, seria, y nos dediquemos con mucha pasión a las actividades que hacemos. Esta es una carrera generosa, muy generosa, que nos trata bien a todos los profesionistas. Yo no veo a un abogado que si no está litigando el día siguiente ya tenga otro juicio y esto, ¿no? Nosotros permanentemente tenemos nuestro trabajo
tomamos decisiones, contribuimos al desarrollo de nuestro país, porque al asesorar a las empresas, que son las que generan el Producto Interno Bruto, nos permite que nuestro país crezca. Al contribuir dentro del ámbito público, nos permite el manejo de los recursos de manera apropiada y que no se dispendien indebidamente las cosas. Nuestros auditores superiores de las entidades federativas, todos normalmente son contadores públicos, salvo nuestro auditor superior de la Federación, que no entiendo mucho por qué, pero bueno, es un economista, donde el contador Juan Manuel Portal hizo un excelente trabajo. Entonces, todas las áreas del quehacer de la actividad económica y gubernamental se sustenta mucho en la profesión contable. Mucho tiene que ver nuestra carrera, desarrollo de nuestro país, y es que los invito a que contribuyan los jóvenes, los colegas, en el desarrollo y el bienestar de nuestro país con un trabajo profesional, con mucha pasión y mucha dedicación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. También te mando un fuerte abrazo. He tenido el gusto de conocerte y creo que eres un profesionista igual, con mucha experiencia, con mucha gallardía y un gran representante de esta carrera. Fuerte abrazo y felicidades, Juan Enzástiga. Y pues nos vamos con Juan de Dios. ¿Qué les podemos compartir a los contadores en este día que festejamos a esta profesión? Sin duda, yo creo que esta profesión nos ha dado a nosotros y les va a dar a ellos grandes satisfacciones en la vida. Eso es algo importantísimo porque, como decía, me parece, Roberto, no solo es trabajar, sino divertirse, hacer lo que nos gusta y agregándole al conocimiento, la pasión a que se refería mi tocayo, es como llegas a que nuestra profesión la volvemos un arte. Una recomendación que yo les haría es que piensen en sus clientes, sea el gobierno, sea empresa, sea una persona en lo individual. Normalmente lo que están esperando es un servicio integral, completo y especializado. Sí, pareciera una incongruencia. Por un lado, esa subespecialización que decía mi tocayo, y por otro lado también una generalidad de conocer de muchos otros temas para poder orientar de manera adecuada a un cliente, a una empresa, a un proyecto que pueda salir adelante. El reto es enorme. Y considerar dentro de estos retos también la enorme responsabilidad que tenemos en lo individual y como profesionistas de participar socialmente, gremialmente, en nuestra área de especialización o en organizaciones de la sociedad civil. A mí, en su caso, me toca ser, entre otras cosas, también tesorero de algunas organizaciones de caridad en la Ciudad de México que son muy representativas. Es darnos a nosotros mismos, darnos a la sociedad, demostrar que nosotros somos una profesión que puede estructurar la vida del país, junto con otras, por supuesto, pero somos una columna vertebral, somos una estructura de la economía de este país. Así de importante es nuestra profesión. Tenemos que creérnosla, tenemos que defenderla, tenemos que darla a conocer de manera más amplia y organizarnos hacia el interior de nuestra profesión, de nuestra actividad diaria y separar el tiempo del trabajo profesional, el tiempo que le dedicamos a cuestiones sociales y el tiempo que debemos dedicarle a nuestro país. Esa es la motivación que yo les daría. Gracias, Juan de Dios. Comparto contigo tus comentarios y también te mando un fuerte abrazo. En este tiempo que hemos podido compartir en estas mesas de análisis, tus conceptos, tu claridad de pensamiento, tu parte académica también. Eres un gran representante de esta carrera y de esta profesión. Un fuerte abrazo en este Día del Contador. Te agradezco mucho tus palabras y igualmente les mando a ustedes un abrazo. Y gracias, pues bueno, nuevamente Roberto Cabrera, Juan de Dios y Juan Enzástiga por su participación en este programa especial de la llave maestra de negocios, y una felicitación y un fuerte abrazo para todos aquellos contadores que vean y que nos escuchen. Nos vemos pronto, un abrazo para ustedes y que estén muy bien. Hasta luego. Igualmente un abrazo a todos, hasta luego.